que nosotros llamamos tu casa, Señor. Queremos aprovechar al máximo estos minutos, Señor, este corto tiempo que tú nos das para venir a este lugar, Señor, y cantarte, Señor, con todo nuestro corazón, con todo el deseo, Señor, que tenemos de hacer las cosas bien para ti, Señor, exaltar tu nombre, escuchar tu palabra, Señor, y que tú puedas agradarte, Señor, de lo que ves en cada uno de nosotros, Señor. Por eso en esta mañana yo, Padre eterno, te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús que nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor, que podamos ser instruidos, que podamos, Señor, con tu ayuda a poder exponer tu palabra, Señor, porque no es palabra de hombre, sino que es tu palabra, Señor. Nosotros solo hacemos, Señor, como tus siervos, el transmitir lo que tú ya escribiste en este libro, Señor, que es tu palabra, Señor, que salió de tu corazón, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias en esta mañana, Señor, y este tiempo es para ti, Señor. Habla nuestra vida, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Agradecemos por todo. Amén y amén, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. No sé por qué, pero hoy me tiemblan las piernas. De verdad que no sé por qué. El miércoles no me temblaron mucho, pero hoy sí me está temblando. Vamos al libro de Juan, hermanos, por favor. Abra su Biblia en Juan capítulo 16, hermanos. En la vida del ser humano, hermanos, en la historia del ser humano, desde que el hombre fue creado, siempre la raza humana, que somos todos los seres humanos, hemos pasado probablemente por momentos difíciles, ¿no? Guerras, hambres, pestes, enfermedades. Y hay tiempos en los cuales hemos sido afligidos, ¿no? Hemos sido angustiados. Me escucho con un poco de eco. Si le bajas volumen a los monitores, tal vez, por favor. Hemos sido afligidos. Hace unos años el virus nos llevó a confinarnos a nuestra casa sin salir, y aunque nosotros probablemente estábamos tranquilos esperando en el Señor, mucha gente se afligió, ¿no? Pasó angustia, ¿no? Pensando, ¿será que me llego a enfermar, me voy a morir? Pero creo que es parte de la vida, hermanos, es parte de la vida el pasar situaciones difíciles, ¿no? Enfermedades, situaciones que a veces se salen de nuestras manos, ¿no? Eso es parte, hermanos, de lo que Dios permite, en nuestras vidas también. Yo voy a dar una enseñanza el día de hoy. Les decía el miércoles que soy muy malo para poner títulos, pero esta enseñanza la titulé ¿Por qué permite Dios las aflicciones? ¿Por qué permite Dios las aflicciones? Y quisiera llevarlos a Juan, capítulo 16, por favor. Si puede acompañarme ahí en Juan 16. Déjenme compongo aquí un poquito para poder estar mejor. Hoy no me voy a tardar mucho, hermano, solo 2 horas y media y ya nos vamos a comer. ¿Oye? No, vamos a hacer rápidos hoy, hermanos. ¿Está listo? Dice Juan 16:33, dice de esta manera, déjeme aquí lo encuentro, Juan 16:33. Dice la palabra de Dios de esta manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido, dice, al mundo. Puede tomar su asiento, hermano. En el contexto de este verso, Jesús viene hablando con sus discípulos, advirtiéndoles de cosas que habrían de venir y que sin duda ellos también pasarían, que es aflicciones, ¿no? Que son aflicciones. En el verso anterior al que leímos, Jesús les dice en el 32, arribita del 33, ¿verdad? Dice: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Aquí Jesús prácticamente le está diciendo, de lo cual nosotros ya sabemos la historia, que en la aprehensión de Jesús
todos sus discípulos corrieron, ¿no? Todos se fueron y lo dejaron solo, por miedo a ser aprendidos también. Pero a lo que yo quiero llevarlos es que nos demos cuenta de que estos hombres fueron esparcidos por el miedo que sintieron en ese momento, ¿no? En ese momento. Recuerden que los discípulos habían ya pasado casi 3 años con Jesús y conocían a Jesús. Sabían de los milagros, sabían de todas las cosas que Jesús había hecho. Ellos habían sido testigos, ¿verdad? Probablemente la fe en Jesús estaba creciendo en ellos, pero llegó un momento donde fue probada su fe, ¿no? En el momento que ellos menos lo esperaron, vinieron a querer capturar a Jesús y ellos, en lugar de quedarse con él, al lado de él, salieron corriendo. Pero podríamos decir, hermanos, que en el ser humano el sentir miedo sería normal, ¿no? El sentir miedo a veces por las circunstancias que pasamos o que estamos pasando, para el ser humano podríamos decir que es algo normal, ¿no? Porque dígame, ¿quién no ha sentido miedo algún día? ¿O no? Yo he sentido miedo. Yo creo que usted también lo ha sentido, porque usted es ser humano. Entonces yo me imagino que usted ha sentido miedo en más de alguna ocasión. La puerta se abrió de atrás, por favor, si alguien la puede cerrar. Pero Jesús, en el verso que leímos, nos dice que tendremos aflicciones. Pero a veces nosotros, al no entender esto, podemos cuestionar o preguntarnos el por qué pasamos circunstancias difíciles en nuestra vida, ¿no? Yo me acuerdo, hermanos, que allá por los 90 se escuchaban muchas enseñanzas. Yo escuché muchas enseñanzas de evangelistas o de pastores en los 90 donde hablaban acerca de que viniendo a Jesús se acababan todos los problemas, ¿no? Buscándolo a Él se soluciona todo. Y eso no es así. ¿Usted lo ha comprobado, no? No es así, hermanos. Los problemas no se acaban. Por eso Jesús dice, o por eso es hablado, dice que en mí tengan paz. Y en el mundo tendréis aflicciones, dice. Jesús nos está diciendo que vamos a pasar aflicciones, hermanos. En aquellos tiempos muchos predicadores les decía yo, hablaban acerca de que acércate a Jesús y se te acabaron tus problemas. No, eso no. Y mucha gente realmente probablemente se acercó pensando en eso, en que sus problemas iban a acabar al venir y de verdad hacer una oración de fe o al empezar a la iglesia ya se soluciona todo. No. Y no era así. Probablemente muchos se llevaron una decepción, ¿no? Muchos probablemente hasta dejaron de creer en Jesús porque dijeron, no, que Jesús me iba a arreglar todo y ya no me arregló nada, ¿va? No arregló mi matrimonio, no cambió a mi hijo, no hizo esto, no me dio trabajo. Y probablemente muchos se fueron decepcionados, ¿no? Por el evangelio que en aquel entonces se enseñaba. No todos, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que escuché a muchos decir que recibir a Cristo y seguir a Cristo los problemas se acababan, pero los problemas no se acaban, hermanos. Jesús aquí le está advirtiendo a sus discípulos que en el mundo tendréis aflicción. Y Jesús en el versículo 32 les está diciendo a sus discípulos, ustedes me van a abandonar, o sea, me van a dejar solo, me van a fallar, pues, ¿va? Van a sentir miedo en ese momento donde vinieron a agarrar a Jesús, vieron a los soldados y dijeron, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Va? Y salieron corriendo, porque les dio miedo. Pero eso es lo que les decía, que es algo normal en el ser humano, ¿verdad? Que tengamos temor. Es algo normal, hermanos. Es algo normal que pasemos también a aflicciones. Jesús, en ninguna parte de la Biblia, Dios nos dice que no vamos a pasar aflicciones, ¿no? Que toda la vida va a ser color de rosa, ¿va? No, en ningún momento. Sin embargo, el Señor nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Y la palabra aflicción de la cual Jesús está hablando en este versículo de Juan 16:33 tiene un significado. Esta palabra aflicción puede producir en un ser humano angustia. Angustia. ¿Alguna vez usted ha pasado angustia? ¿Alguna vez usted ha sentido que no sabe qué va a hacer? La angustia, hermanos, es el estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza
de una desgracia o un peligro. Eso es tener angustia. Angustia, cuando usted está pasando, la aflicción puede causar angustia en nosotros y puede producir en nosotros, como leí, intranquilidad. A veces tal vez no podemos ni dormir pensando en lo que va a pasar, ¿no? Pensando en lo que va a pasar y si no se arregla de esta manera, y si pasa esto, y si me llevan a esto. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás yo pasé un momento, hermanos, donde no podía dormir. No podía dormir. Pasé, creo yo, como una semana sin dormir. No podía dormir. Quería dormirme y no podía porque pensaba. Me pasaba pensando y pensando y pensando y pensando y pensando y pensando en mi cabeza, hermanos. Y yo creo que más alguien de ustedes probablemente ha pasado lo mismo también, un momento de angustia, ¿no? Un momento de intranquilidad en su vida. Y la angustia, ¿qué es lo que hace la angustia, hermanos? La angustia lo que hace es robarnos, ¿qué? La paz, la intranquilidad. Cuando estamos intranquilos es porque no tenemos paz, porque no tenemos tranquilidad, que es lo contrario a intranquilidad. Intranquilidad. Entonces, la aflicción, Jesús dijo que la íbamos a pasar. En el mundo tendréis aflicción, o sea, van a ser angustiados, van a pasar momentos que los van a hacer tambalear, probablemente, ¿no? Al estar escribiendo esto venía a mi mente el profeta Elías, que luego de haber visto la mano de Dios y avergonzar a los profetas de Baal, así de repente cayó en un estado de angustia, hermanos. Si usted va conmigo a Primera de Reyes 19:1, me gustaría que leyéramos ese verso, por favor. Primera de Reyes 19:1. Y usted se va a dar cuenta cómo de un momento a otro podemos caer en un momento de angustia, podemos caer en un momento de intranquilidad, en un momento podemos pasar noches en vela, ¿no? Sin dormir. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 4, dice esto. Déjeme leerlo. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. El contexto de esto es, ustedes saben que Elías oró, cayó fuego del cielo, consumió el holocausto, y porque estaban viendo que quién era Dios. Los Baales decían que Baal era Dios, y Elías decía, no, Jehová es Dios. Y entonces dijo Elías, el contexto de esto rápido, hermanos. Dijo Elías, ¿saben qué? Hagamos un altar, y el Dios que haga descender fuego del cielo, ese es Dios. Bueno, se lo voy a parafrasear. Entonces los Baales vinieron, se empezaron a dar vueltas ahí, a hacer tal cosa ahí, a pedir de que descendiera al cielo, pero no pasó nada. Dice la Biblia que empezaron a cortarse y agarraron cuchillos y empezaron a chacasearse todo el cuerpo, a desangrarse para que el Dios los pudiera oír, ¿no? Su Dios Baal. Y dice que Elías les decía, grítele más fuerte, tal vez está dormido, hombre, ¿verdad? Grítele más fuerte. Y la cosa es de que no cayó fuego. Nosotros sabemos que no iba a caer. Pero después Elías viene y hace una oración y le pide a Dios y el fuego descendió y consumió el holocausto. Entonces, ese es el contexto del versículo que vamos a leer ahora. Dice, Acab dio a Jezabel, a su esposa le estaba contando lo que había pasado. Dice, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Porque después de que descendió el fuego le dio cuello a todos, los mató. Entonces mandó Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, oigan, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres, dice. Está viendo todo lo que Elías había hecho un momento atrás y de la noche a la mañana le cambió el pensamiento. De un momento a otro cayó un estado de intranquilidad, un estado de aflicción, un estado de angustia, solo porque una mujer le había dicho que le iba a dar cuello, ¿verdad? Que lo iba a buscar para darle cuello.
Entonces, a veces, hermano, los problemas, lo que podemos aprender de esto, a veces los problemas o las circunstancias que pasamos nos pueden cegar el entendimiento. Le voy a decir por qué. Hermanos, Elías acababa de descender fuego del cielo. ¿Ustedes creen que Dios no lo pudo haber librado de esa mujer también? Pero en ese momento Elías se cegó. Dijo, me quieren matar. Esta me va a matar. ¿Y qué hizo? Agarró a su criado y vámonos, dijo. Vámonos, y se fue. Aquí podemos ver esto, hermanos, y tener cuidado nosotros. Cuando nosotros pasemos circunstancias difíciles, no debemos cegar, hermano, nuestro entendimiento, sino que debemos pedirle a Dios que nos abra el entendimiento para poder hacer las cosas correctas. Porque Elías hizo algo mal. Dios en ningún momento le dijo, vete, sí, vete, Elías, porque yo no te puedo salvar. Vete porque te va a ir mal, esa Jezabel sí es mala. Y bueno, yo no tengo poder sobre ella. O sea, ¿se imagina? No, en ningún momento Dios le dijo que se fuera de ahí. Él decidió irse porque cayó en pánico. Sintió la aflicción, la angustia y dijo, no, vámonos de aquí. Y se fue. Entonces, por eso le decía que podemos aprender algo de eso. Es de que no debemos, hermano, que los problemas o la circunstancia que nosotros pasemos no debe cegar el entendimiento, ¿verdad? Porque a Elías sí se lo cegó, ¿verdad? Entonces usted sabe que la palabra está para que nosotros podamos ver los errores de otros y aprender también de ellos, ¿no? El mismo verso, pero voy a leer únicamente el 4, en lenguaje actual me gustaría leerlo, dice, y anduvo por un día en el desierto, después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste, dice, me imagino, ay, pobre de mí, me van a matar, ¿no? Nadie me quiere, ¿no? Que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados, dice. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta la actitud que nosotros podemos tomar? Y estamos hablando de Elías, hermanos. Estamos hablando, a ver, ¿quién de ustedes ha de hecho descender fuego del cielo, ¿verdad? Orar al Señor y que descienda fuego del cielo. Nadie. Pero estamos hablando no de cualquier hombre de Dios. Estamos hablando de un hombre que era entregado a Dios. Un hombre que vivía y dejó todo por seguirlo y obedecerle a Él, ¿verdad? Entonces, pero ese hombre, aún en medio de la angustia, de la aflicción que estaba pasando, se cegó y se fue. Entró, cayó en pánico y se fue. Aquí nosotros podemos aprender algo, escribí, hermanos, y esto es que en cualquier momento de nuestra vida, así de repente podemos estar en tiempos de alegría y de la noche a la mañana eso puede cambiar, ¿no? Usted hoy puede estar aquí, yo puedo estar aquí ahora que estoy aquí parado frente a ustedes, pero tal vez a la tarde puede pasar algo que no lo veía venir, ¿verdad? O usted puede llegar a su casa y encontrar algo que usted no esperaba encontrar, alguna circunstancia difícil, algún problema, algo que usted no veía venir, hermanos. Entonces, esto lo que nos puede enseñar es de que en un cerrar, en un parpadeo, como nosotros decimos, pueden pasar muchas cosas. El punto es, ¿usted está preparado para poder recibir lo que va a venir? ¿Está preparado para las circunstancias que pueden venir a nuestra vida? Nosotros hoy, hermanos, podemos estar bien de salud y bien en general, ¿no? Pero las cosas pueden cambiar repentinamente. Déjeme darle un ejemplo. El jueves un amigo me habló y me decía, andate, si me iba con él a trabajar, si lo acompañaba a trabajar, me dijo, ayúdame a hacer un trabajo y bueno, me fui con él. El viernes llegué a su casa y bueno, ya nos fuimos a hacer el trabajo. Creo que no había pasado ni una hora. Y estábamos hasta bromeando, haciendo unas cosas ahí, estábamos bromeando cuando de repente lo llama la esposa y le dice, mira, su hija acaba de sufrir un accidente. Un accidente. Entonces cuando escribía yo esto decía, ¿cómo las cosas pueden pasar de la noche a la mañana? O pueden pasar en segundos, hermanos, en segundos. La hija de él tuvo un accidente donde su carro se dio pérdida total. Alguien se pasó un rojo y el carro, la puerta del pasajero, llegó casi hasta el asiento de ella. O sea que si él le hubiera pegado del lado de ella, la hubiera matado. Posiblemente la hubiera matado, ¿verdad? Porque vino un carro, le pegó aquí y otro carro vino y le pegó atrás. O sea que le dieron dos carros. Y el carro fue pérdida
total. Pero el punto que yo quiero llevarlos, hermanos, es de que las cosas pueden pasar en segundos, hermanos. La aflicción, la angustia, la intranquilidad, la cual Jesús le está advirtiendo a sus discípulos, puede venir a nuestra vida en cualquier momento de nuestra vida. Usted no puede venir y decirme a mí aquí, no, hermano, a mí nunca me va a pasar nada, yo nunca voy a pasar angustia. Eso usted estaría mintiendo usted mismo. Claro que la va a pasar y yo se lo digo que la va a pasar. Claro que sí. Yo también yo la voy a pasar. ¿Me entiende? Porque es parte de la vida, hermanos. Es parte de la vida y es parte de lo que Dios quiere enseñarnos también, ¿no? Porque todo tiene un propósito, ¿sí o no? Todo tiene un propósito, hermanos. La aflicción de la cual Jesús advierte en el verso que leímos a sus discípulos, esa palabra también tiene otro significado que puede causar en el ser humano una pena. Una pena es un sentimiento de tristeza y de ternura producido por el padecimiento de alguien. Puede ser, por ejemplo, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos. Eso es lo que puede causar la aflicción, también una angustia o una pena, ¿verdad? Por ejemplo, ver a un hijo enfermo, decir, ¿qué va a ser de él, va? Tal vez nos han dicho de que tiene una enfermedad terminal y que va a morir, y estamos con esa pena, esa aflicción que nos está angustiando, ¿no? O nuestros padres están pasando circunstancias difíciles, un hermano, un familiar. Eso es lo que puede causar la aflicción. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Ustedes en el mundo van a ser afligidos. ¿Me entienden? Van a ser afligidos. Van a pasar angustia y van a pasar pena. ¿Sí ve la diferencia, hermanos? Mateo 9:18, hermanos. Mateo 9:18. Les hablaba de que la pena puede venir podemos estar pasando una pena por un padre, por un hijo, por una esposa, por un esposo, por un hermano. Y aquí en Mateo 18 vemos un ejemplo. Dice, mientras él les decía estas cosas, está hablando de Jesús, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Este hombre llamado Jairo estaba pasando por un momento de pena que probablemente producía en él tristeza y dolor por causa de su hija, ¿no? Estaba pasando esa angustia que su hija acababa de morir. Yo creo que de una de las cosas más dolorosas que un hombre puede pasar o un ser humano como padres, creo que es la muerte de un hijo, ¿no? Es la muerte de un hijo. Y Jairo aquí estaba diciéndolo, le estaba diciendo, miren cómo llegó la actitud de él, humilde, y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven tú, pon tu mano sobre ella y vivirá, hermanos. Jairo estaba demostrando fe hacia Jesús. Y estas cosas, escribí, puede pasarle a cualquiera de nosotros. ¿Quién de nosotros aquí podría decir que nunca va a pasar aflicción, no? Como Jairo, ¿verdad? Nosotros podemos estar aquí con nuestros hijos, pero probablemente el día de mañana a un hijo de nosotros le toque partir, ¿no? A nuestro esposo, a nuestra esposa. ¿Cuál va a ser nuestra actitud a tomar cuando estemos pasando esa pena? Porque la vamos a pasar. Sí sabe que nos vamos a morir, ¿verdad? Sí, no, eso es seguro. Eso es lo que tenemos seguro todos nosotros, es que nos vamos a morir un día, ¿verdad? Puede ser hoy, puede ser mañana, ¿verdad? En un año, en 10 años, 20 años, 25 años, pero lo seguro es que lo vamos a pasar, pero estamos preparados, por ejemplo, para que se muera algún familiar de nosotros, hermanos. Vamos a ser afligidos, angustiados y vamos a pasar pena, pero estamos preparados para eso. Jesús nos dijo que estas cosas no las íbamos a pasar, claro que las vamos a pasar. Por eso es que Él estaba advirtiendo a sus discípulos, le estaba diciendo, miren, ustedes van a ser esparcidos, ustedes me van a dejar solo, ¿verdad? Y les dijo, estas cosas os hablo para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque en el mundo van a ser afligidos. En el mundo.
las circunstancias de la vida, hermanos. En el verso, hermanos, en el verso que leímos al principio de Juan 16, 33 dice esto. Por favor, póngame un poco de atención en esto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Si podemos darnos cuenta, Jesús aquí nos habla de tres cosas. En este verso nos habla de paz, aflicción y nos habla del mundo, ¿no? Que Él ha vencido al mundo. La paz, miren hermanos, al ver la vida de Jesús, nosotros podemos ver las aflicciones de todo tipo que Él pasó. Y aún así, Él tenía paz. Y que aún sabiendo lo que esperaba y lo que podían dar, lo que iba a pasar de sus aflicciones, de todo el dolor, el desprecio, que iba a pasar más adelante de cuando está aquí con sus discípulos, Él andaba con paz, hermanos. Por eso Él decía, por esto les digo estas cosas, les estoy hablando que en mí tengáis paz. Y Él es el ejemplo máximo para nosotros, hermanos. Que Él, aun cuando iba a ser angustiado, aun cuando Él sabía que iba a pasar penas, Él vivía con paz. En el verso 32 dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. ¿Cuántos de nosotros, les pregunto yo, en algún momento difícil nos hemos sentido abandonados? Jesús le decía a sus discípulos, en medio de la aflicción ustedes me van a dejar aquí, ¿verdad? Me van a dejar vendido, ¿verdad? Como decimos nosotros, ¿no? Me van a dejar vendido aquí. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. Nosotros en alguna parte de nuestra vida probablemente nos hemos sentido solos también, ¿no? Cuando hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida. A veces creemos que aquellos que están cerca de nosotros nos van a ayudar o nos van a exhortar o a fortalecer, pero no, probablemente salen corriendo también, ¿no? ¿Verdad? Pero Jesús dijo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y yo le digo a usted, hermano, no estamos solos. No estamos solos porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, hermanos. Pero Jesús les dice más algo en este verso. Bueno, es lo que les decía, no estoy solo porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Jesús habla que el mundo nos aborrecerá y que será necesario pasar muchas cosas difíciles, llamémosle aflicciones, adversidades, circunstancias que pueden venir a nuestra vida. En el capítulo 16 y verso 4 de Juan dice esto, mas os he dicho estas cosas que para cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Si usted ve el contexto de ese versículo, habla del mundo os aborrecerá. Entonces Jesús en el verso 4 del capítulo 16 les dice, mas estas cosas os he dicho, que para cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. O sea que el Señor, hermanos, en su gran amor y misericordia, nos advierte que vamos a pasar estas cosas. ¿Pero por qué no las advierte? Para que estemos preparados, hermanos. Para que estemos preparados cuando venga la aflicción, cuando venga la angustia. Déjeme hacerle una pregunta, hermano. ¿Solo los cristianos pasamos aflicciones? ¿O la gente que no es cristiana también pasa aflicción? Todos, hermanos, todos pasamos aflicciones. Todos pasamos momentos difíciles. Todos, hermanos, todos. Y la historia nos ha enseñado esto. Por ejemplo, ¿cuántos famosos o artistas, comediantes no se han quitado la vida? Hombres que han hecho reír a multitudes de gente, se cuelgan. El actor que yo me recuerdo es Robin Williams, pero hizo muchas películas de comedia y hacía reír. Pero un día no le dio sentido a su vida y se mató. Se colgó. Pasó una angustia, un dolor. Algo pasó en él que no lo pudo resistir y se quitó la vida, hermanos. Y se quitó la vida. Todos vamos a pasar, hermanos, aflicción, angustia, sean cristianos o no sean cristianos. La diferencia
la hace Cristo. La diferencia la hace Cristo, hermanos. La hace Él. ¿Por qué? Porque Romanos 8:28 dice esto. Usted ya sabe este verso, creo que se lo sabe de memoria, ¿no? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Una pregunta aquí, ¿usted ama a Dios? No me diga amén, usted contéstese solito. ¿Usted ama a Dios? ¿Ama a Dios? Porque si nos damos cuenta, este verso dice, y sabemos que los que aman a Dios. O sea que esta palabra no se la podemos decir a alguien que no ama a Dios, ¿verdad? A nadie que ama a Dios. Por eso no cualquiera uno puede venir y decirle esta palabra. No, hermano, es que mira, los que aman a Dios, y tal vez es un adúltero, ¿va? Fornicar y anda robando y anda haciendo de todo. Sí, hermano, mira, estás preso, te fuiste preso, pero los que aman a Dios, hermano. O sea, no podemos darle esa palabra a alguien, ¿no? ¿Me entiende? Únicamente dice, dice aquí, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme su propósito han sido llamados. Entonces les decía yo, ¿usted ama a Dios? Si usted lo ama, la situación que esté pasando, Dios hará un bien para usted. ¿Y cómo es eso? No lo sé. Pero si usted ama a Dios, Él va a hacer algo a su favor. Solo debe creer y esperar en Él, hermanos. Esperar en Él. Esperar en Él. Yo no sé cómo Dios va a obrar a favor suyo por lo que está pasando. No lo sé, no. Si me preguntan, mi respuesta va a ser no sé. Lo que sí sé es que Dios puede hacer algo. ¿Cómo? No sé. Con Israel abrió el mar rojo para que su pueblo pasara en seco. Con Elías hizo descender fuego. Y si vemos todo el Antiguo Testamento, las maravillas que Dios hizo muchas cosas diferentes. ¿Cómo lo va a hacer con usted? No sé. Pero sí sé que si usted lo cree, y usted tiene fe, y usted espera en Él, Dios va a orar. ¿Verdad? Dios va a orar a su favor. ¿Me entiende? Pero si usted está, Señor, ¿por qué a mí? Si yo voy a la iglesia solo los domingos, Señor. ¿Verdad? O sea, no, hermanos. No. Por medio de las circunstancias, Dios quiere formar, hermanos, un carácter en nosotros, los hombres, mujeres y jóvenes. Un carácter que a pesar de las circunstancias podamos permanecer firmes en Él y que nada pueda movernos, hermanos. Las circunstancias difíciles, las adversidades, las pruebas, todas las aflicciones que podamos usted y yo pasar, Dios quiere formar algo en nosotros, hermanos. No las vamos a pasar solo por pasarlas. Si Dios las permite es porque Él quiere enseñarnos algo. Por eso leía Romanos 8:28 y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les sirven bien. Todas. Todas, hermanos. Si está pasando escasez, Dios le va a ayudar en algo y le va a enseñar en algo. Dios quiere formar algo en usted. Algo en usted. Probablemente el tornado que afectó hace unos meses aquí atrás, probablemente habían cristianos que perdieron todo, casas, no sé. Pero aún en esa pérdida Dios quería enseñarles algo. Dios lo permitió por algo, por algo. Y aún en eso, hermanos, en lo malo que nosotros podamos ver humanamente, para Él no es malo. Él va a hacer algo bueno y va a sacar algo bueno de eso. Y nos va a enseñar, y lo que Él quiere es formar un carácter en nosotros, hermanos. Un carácter. Quiere que permanezcamos firmes, quiere que confiemos en Él. Como David dijo, levantaré mis ojos a los cielos, dijo, de donde vendrá mi socorro. ¿Qué es lo que hace usted cuando está pasando problemas, angustias, circunstancias difíciles? ¿Qué hace? Encerrarse en su cuarto y deprimirse ahí. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nosotros, Señor, estoy pasando esto. Es difícil, me duele, me angustia, me da pena, Señor. Tengo una pena por esto que me está quejando. Pero yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, Señor. Y yo sé que tú vas a hacer algo. Tú vas a hacer algo. ¿Sabe por qué, hermano? Sé que Él puede hacer algo. Porque Él puede.
Lo que usted no puede y yo no puedo, Él sí puede, porque para Él no hay nada imposible. ¿O habrá algo imposible para Dios? No lo hay. No lo hay, hermanos. Santiago 1:4, hermanos. Si vamos ahí, por favor. Santiago capítulo 1. Voy a leer el verso 1. ¿Ya lo tiene por ahí? Ok. Dice, voy a leer verso 1. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago, si nos damos cuenta, dirige esta epístola a las 12 tribus que están en la dispersión. Y el Espíritu Santo inspira a Santiago a escribir esta epístola a todos aquellos que estaban siendo esparcidos a causa de la persecución. A los cristianos que se habían levantado en ese tiempo. Y al ver las aflicciones de aquellos perseguidos, Dios le dice por medio de Santiago. Miren, el versículo 1 que acabamos de leer dice que a las 12, la epístola va dirigida a las 12 tribus, dice, en la dispersión, dice. En aquel tiempo se levantó una persecución contra la iglesia, hermanos, contra los cristianos que fueron esparcidos por todos lados. Miren, es como que aquí se levantara una persecución aquí en el pueblo. No, y que le vamos a dar cuello a todos los que digan cristianos y empecemos por todos los de Jacksboro ahí, a todos los que van a la iglesia, a esa casa de oración, ¿verdad? Ya tenemos los nombres. ¿Qué haríamos? O sea, tampoco nos la vamos a llevar de valientes. Bueno, Señor, que yo me agarro con eso. No, hay que ser sabios, porque ellos fueron sabios también. Ellos decidieron irse, correr por su vida. ¿Me entienden? Correr por su vida. Y eso es válido, ¿no? Es válido, porque dice el Señor que el que mira el mal, o sea, que se aparte uno de lo malo, ¿no? O sea, si uno ve que el mal va a venir con uno, pues hay que salir, ¿no? Pero imagínense el ejemplo que les estoy dando, que se vengan y que tengan la dirección de todos nosotros y que nos van a dar cuello y que ya nos dijeron. Entonces, ¿qué hacemos? Irnos. Probablemente unos agarren para su país, otros tal vez para otro pueblo, otro para otro pueblo, y vamos a ser esparcidos por todos lados, ¿no? Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Todos los cristianos, todos los judíos y todos aquellos griegos y judíos y no judíos que habían creído en Jesús empezaron a ser esparcidos por la persecución. Y por eso Santiago se ve en la necesidad y Dios, por medio del Espíritu Santo, inspira a Santiago a escribir esta carta. Le dice a todos ustedes que han sido esparcidos. Miren, hermanos, toda esa gente le tocó dejar todo lo que tenían en sus casas. Yo creo que ni les dio chance a venderlas. Si alguien tenía alguna propiedad, tuvieron que correr por su vida. Por su vida. Y si usted ha leído un poco de la historia, usted sabe de que muchos cristianos fueron y vivieron en montañas, en cuevas, hicieron cuevas para esconderse, para que no los pudieran matar. Y yo no creo que hayan ido contentos. Sí, vámonos aquí, agarren sus mochilas, sus maletas y aquí nos vamos. No, iban angustiados, porque había algo que les aquejaba por temor. Imagínense los padres con sus hijos pensando, si no me voy rápido van a matar a mi hijo. O a mi hermano o a mi papá les tocó salir corriendo. Esa gente sin duda estaba pasando momentos difíciles, hermanos. Momentos difíciles. Por eso Santiago escribe esta carta, dice, y va dirigida a todos ustedes, dice, los que han sido esparcidos. Y les escribe en el verso 2 de Santiago 1:2, dice, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí, hermanos, podemos darnos cuenta que siempre va a venir circunstancias a nuestras vidas. A nuestras vidas. Pedro escribe lo mismo. En 1 de Pedro 1:1 dice esto: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, oiga cómo dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Si puede ver, hermano, cómo Pedro, inspirado por Dios, escribe también para todos aquellos que están pasando momentos difíciles, en el cual ese momento era la persecución a los cristianos. Él también, esta carta se la está dirigiendo a todos aquellos expatriados, a todos aquellos que les tocó partir de su pueblo, porque estaba la persecución. También les escribe esto. Santiago escribe, después les dice, tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo. Pedro les dice en el verso 6, hermanos, bueno, les voy a leer del 2 en adelante. Dice,
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. Hasta alegráis, todo va bien, hermanos. Hasta ahí lo que Pedro está escribiendo, todo va bien. Pero continúa diciendo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos. Afligidos en diversas pruebas, dice. Afligidos en diversas pruebas. Santiago, quien era el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, y Pedro, que fue el apóstol de Jesús, nos están afirmando que vamos a pasar aflicciones, que vamos a pasar adversidades, que vamos a pasar pruebas. Al decir Santiago y Pedro diversas, ¿de qué está hablando, hermano? Cuando dice tened por sumo gozo, dice cuando pases por diversas. ¿Qué es diverso? ¿De qué está hablando? Está hablando de cosas diferentes. Podemos pasar situaciones, o por ejemplo, el hermano Edwin no va a pasar alguna aflicción, no va a ser igual a la mía, ¿verdad? Cuando habla de diversas, está hablando de que el hermano Héctor, hermana Daisy o la hermana Leti, todos vamos a pasar circunstancias difíciles, no van a ser iguales, ¿verdad? Pero es lo que está queriendo enseñar el apóstol Pedro y Santiago quiere enseñar de que vamos a pasar por diversas cosas. ¿Qué vamos a pasar? Yo no sé. Yo no puedo decirle, no, hermano, vas a pasar esto. No lo sé. No sé qué podemos pasar. No sé. Lo que sí puedo decir es de que Santiago escribo, tened por sumo gozo, dice. Tened por sumo gozo. Les decía, al decir Santiago y Pedro diversas, ¿de qué está hablando? Habla de algo variado. Por ejemplo, puede ser una enfermedad, un tiempo de escasez. Es algo incierto que no sabemos qué vaya a ser. Porque si usted supiera qué va a pasar aquí en 2 años, el día exacto y la hora, nos prepararíamos para eso, ¿verdad? Pero hablar de diversas cosas, estamos hablando de algo incierto, algo que no sabemos cómo va a ser, pero que puede pasar en cualquier momento, ¿no? Pero que puede pasar en cualquier momento. Por eso Pablo escribe en Romanos 8:28, donde leímos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, hermanos. Yo no podría garantizarle, decirle, no, hermanos, con lo que queda del año usted no va a pasar nada. Todo va a estar bien, no se va a enfermar, no va a pasar escasez. Yo no puedo decirle eso, hermanos, porque la Biblia nos afirma que sí vamos a pasar, que es necesario que pasemos por tiempos difíciles. ¿Pero por qué, hermanos? Porque Dios quiere formar nuestro carácter, hermanos. Dios quiere formarnos como hijos de Dios, hombres que permanezcamos firmes, hermanos. Que no haya nada que pueda movernos. Él quiere formar eso en nosotros, hermanos. Entonces, las pruebas, las aflicciones y todo es parte de la vida, hermanos, que nosotros vamos a pasar aquí en la tierra. Yo escribí aquí ¿qué significa prueba? Las pruebas son para examinar nuestra vida. En nuestro caso, como cristianos, las pruebas son para examinar nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. Porque muchos podrán decir que son fuertes en la fe, pero cuando viene la aflicción o la prueba nos caemos y muchos hasta se alejan de Dios. Muchos hasta se alejan de Dios. Muchos dicen, no, Señor, que yo tan fiel, que iba solo los domingos y llegaba tarde al servicio, no, Señor, pero yo era fiel, Señor. ¿Y por qué permites esto? ¿Y por qué esto, Señor? ¿Y por qué lo otro? Y una vez al mes voy a la iglesia, Señor, ¿verdad? Hermanos, las pruebas van a venir, hermanos. Las pruebas van a venir y si usted no está preparado, puede que usted un día ya no lo veamos aquí, ¿no? En la iglesia. Porque se va a enojar con Dios, ¿verdad? ¿Verdad?
Déjeme darle un ejemplo. Cuando estudiábamos y nos hacían exámenes, lo hacían para evaluar si habíamos aprendido algo, ¿verdad? Todos estudiamos, ¿verdad? Cuando fuimos a la escuela, en mi caso, en mi país, yo me acuerdo que cada mes hacían un examen, ¿no? Casi todos los perdía, pero... Entonces, bueno, esa es otra historia. Entonces, yo me acuerdo que hacían examen cada mes, y yo, otra vez ya viene el examen, decía, yo ya otra vez voy a sacar 50, decía. Pero mejoré porque después saqué 52, después 53, y así me iba. Bueno, y pues les decía que los exámenes, hermano, las pruebas es como un examen cuando estudiamos, ¿no? Nos hacen una prueba para ver si hemos aprendido lo que nos han enseñado, ¿no? Si hemos aprendido lo que nos han enseñado. Les decía que es para evaluar si hemos aprendido de lo que nos enseñan, y muchos probablemente reprobamos. Pero déjenme decirles algo, los exámenes, hermanos, y las pruebas son para pasarlos. ¿Me entienden? Son para pasarlos. A usted le hacen un examen no para que lo pierda, sino para que lo pase. Y si el Señor permite pruebas de nuestra vida, hermanos, es para que lo pasemos. No es para reprobar. No es para reprobar. ¿Sabe por qué? Porque si usted reprueba o yo repruebo, nos vamos a quedar estancados. Si nosotros, un ejemplo, si estuviéramos estudiando en la escuela todavía y perdemos todas nuestras clases, vamos a repetir el año, ¿verdad? Y ahí y si lo volvemos a perder otro año, vamos a volver a repetir. Y si perdemos, vamos a volver a repetir otra vez. Pero no, hermanos, las pruebas que Dios permite que vengan a nuestra vida son para pasarlas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que crezcamos en Él, ¿verdad? Que no nos quedemos así chaparritos, sino que crezcamos y empecemos a crecer en fe, ¿verdad? En Él, en confianza. Y en el Señor es necesario ser probados de muchas maneras para ver si hemos entendido de su palabra lo que Él quiere enseñarnos. Pero lastimosamente muchos reprueban. Les decía, ¿no? La Biblia nos habla de hombres que pasaron momentos difíciles, hermanos. Si usted quiere acompañarme a Daniel, capítulo 6, verso 16, por favor. Daniel 6, 16. Daniel 6, 16. Voy a avanzar, hermanos, porque ya casi que me tocan el timbre ahí. ¿Ya lo tienen? Dice así: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Hasta este punto, donde el rey está diciéndole esto a Daniel, y se lo voy a leer otra vez para que me entienda lo que quiero compartirle, hermanos. Dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Hasta este punto podemos ver que Daniel no se quejó, no suplicó por su vida, y hasta aquí podemos ver que Dios no lo ha librado, porque fue echado a los leones. Esto, hermano, quiere decir que es necesario entrar a la jaula de los leones. Llámese aflicción o pruebas. Es necesario. Si usted se da cuenta, Daniel, Dios no lo libró hasta ese punto. No lo libró. ¿Usted cree que Daniel iba bien contento para los leones? ¿Usted cree que él iba así, échenme con esto, pero no, gatito lindo, no pasa nada? Yo me lo imagino que iba angustiado, ¿verdad? Iba angustiado porque ya se había definido que lo iban a meter a los leones, ¿no? Y esto a mí me da a entender, hermanos, cuando estudiaba esto, decía, esto me da a entender que es necesario que usted y yo seamos echados a la jaula de leones, hermanos. Es necesario la jaula de los leones. O sea, es necesario, llámese jaula de leones, les decía, aflicciones, pruebas, ¿verdad? Hasta ese punto, Dios no había librado a Daniel, hermanos. Dios no había librado a Daniel.
Daniel después, más adelante, en el verso 19, si usted me acompaña ahí, 6:19, dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Dios nos ha librado a nosotros, hermanos. Era evidente que Daniel era un hombre que buscaba a Dios continuamente y su vida hablaba de ello. Una pregunta, hermanos, a hacer en este punto. Dios librará de alguna situación, póngame atención, Dios librará de alguna situación difícil a aquel que ora de vez en cuando, que va a la iglesia de vez en cuando, o que lleva una vida desagradable a Dios y aun cuando éste venga a la iglesia. ¿Usted cree que Dios lo va a librar? A alguien que venga a la iglesia, que ore cuando se le da la gana, que vaya a la iglesia cuando se le va la gana. ¿Ustedes creen que Dios va a librar a esa persona de la aflicción? ¿Lo va a ayudar? Usted contéstese. No quiero que me diga sí, no, usted contéstese. Pero lo que aquí me dice el verso que acabamos de leer, que el rey decía, Daniel, al Dios al cual tú sirves continuamente. El rey estaba hablando muy bien de la vida de Daniel ahí, ¿verdad? De la vida de Daniel. Entonces mi pregunta es esa, ¿será que realmente Dios puede librar de la aflicción, Dios puede ayudar de la angustia, de la pena a alguien que vive una vida no agradable delante de Dios? Una vida que no ora, una vida que, pues oro de vez en cuando, y solo cuando voy a la iglesia cierro mis ojos, ¿verdad? Y oro. O que puede estar viniendo a la iglesia y llevar una vida que no agrada a Dios. Entonces dice el verso 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Aunque Daniel no había hecho nada malo, fue probado y pasó su examen, hermanos, con una estrellita en la frente. ¿Se recuerdan cuando éramos niños nos ponían estrellitas cuando hacíamos las cosas bien? A mí nunca me pusieron, pero yo creo que tal vez a ustedes sí, ¿verdad? Les pusieron su estrellita por hacer su tarea, por hacer su examen como debía hacerlo, ¿no? Pero Daniel, hermanos, fue probado y pasó su examen, hermanos. Les decía yo hace un momento que las pruebas, hermanos, son para pasarlas. Las situaciones difíciles van a estar ahí, hermanos. Puede pasarla con familia, en el trabajo, puede ser que nos despidan o estemos pasando tiempos de escasez y tal vez no tengamos para poder hacer los pagos que tenemos que hacer. Pero son pruebas, hermanos, son circunstancias que vamos a pasar todos. Vamos a pasar todos. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Lo van a tener. Santiago nos dice, tened por sumo gozo, en el verso 2 dice, tened por, 1:2 dice, Santiago nos dice, tened por sumo gozo. Nos está diciendo prácticamente, descansemos en el Señor, tengamos paz. ¿Se dan cuenta cómo Santiago empezó a hablar de primero de tener paz, o sea, gozo? Porque íbamos a ser probados, o sea, afligidos. Es lo mismo que Jesús dijo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, dijo Jesús primero. Tengan paz.
Y después dice, en el mundo tendréis aflicciones. Hermanos, Jesús le advertía a sus discípulos desde antes de que llegara el momento difícil que ellos iban a pasar y ser esparcidos. Les dice, saben, Él les viene advirtiendo que van a pasar situaciones difíciles, pero en mí, dice, estas cosas se las digo, todo lo que van a pasar, para que en mí tengan paz. Y después les dice, porque van a venir aflicciones. La paz en Jesús, hermanos, la vamos a encontrar únicamente buscándole. Buscándole. Buscándole, hermanos. ¿Se acuerdan de la enseñanza del miércoles? Si podéis haber resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba. Debemos estar continuamente buscando a Dios, hermanos, para que tengamos esa paz en medio de la aflicción. La paz no va a venir después de la aflicción. La paz debemos tenerla antes de la aflicción. ¿Sí lo ve? Jesús le dice, estas cosas he hablado para que en mí tengan paz. Y después les dice, en el mundo tendréis aflicciones. Santiago dice, tened por sumo gozo. Eso está hablando de estar feliz calmadamente. Está diciendo, tened por sumo gozo, o sea, estén tranquilos, tengan paz en medio de las adversidades, en medio de la prueba, porque es necesario que sean probados. Pero antes de que la aflicción llegue, hermano, nosotros debemos tener paz para poder afrontar las cosas que vengan a nuestra vida. Santiago 1, 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, dice, paciencia. Sabiendo que la prueba o aflicción de nuestra fe produce paciencia, aún estando con el Señor. Debemos entender que siempre vamos a pasar momentos difíciles, pero eso producirá en nosotros, si estamos bien cimentados de la palabra de Dios, producirá en nosotros, dice, paciencia. ¿Y qué es paciencia, hermanos? Cuando habla de paciencia, su significado es de alguien que permanece, de alguien que soporta, alguien que persevera no importando nada, y habla de alguien que resiste. A eso se refiere Santiago cuando dice que tengamos paciencia, que la prueba, que tened por sumo gozo cuando paséis por diversas pruebas, dice, porque eso va a producir en nosotros paciencia. ¿Y qué es paciencia? ¿De qué está hablando Santiago? Está hablando que vamos a soportar lo que venga, que vamos a resistir, y que en medio de lo que usted está pasando, usted va a seguir perseverando en el Señor. Eso es lo que está diciendo Santiago. Por eso Jesús les dice, estas cosas se han hablado para que en mí tengáis paz primero, porque van a pasar aflicción en el mundo, pero yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. El mundo no es la tierra, hermanos. Para mí, el ver esto es todas las aflicciones, todas las angustias que vamos a pasar en este mundo mientras estemos aquí. Mientras estemos aquí. Pero Jesús dijo, tengan paz en mí porque van a ser afligidos, pero yo ya vencí al mundo. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque esas pruebas van a producir en ustedes paciencia. Como resultado, vamos a permanecer firmes, vamos a soportar, vamos a resistir. Y no importando lo que estemos pasando, vamos a seguir perseverando. Vamos a seguir perseverando. No va a haber nada que nos pueda detener. Que no tengo para comer, no me importa, Señor, yo voy a seguir buscándote. Que no tengo para esto, Señor, yo voy a seguir ahí, Señor, de pie. Que no tengo para esto, Señor, yo sigo aquí. Que me van a sacar porque no tengo trabajo y no puedo pagar la renta, Señor, yo voy a seguir confiando en ti. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros, hermanos, en cada uno de nosotros. Hacer ese carácter donde podamos soportar y que no que cuando venga la prueba, la tribulación, que podamos estar pasándonos achicopalemos, ¿va? Y digamos, Señor, pues, o se va a su cuarto a meterse a llorar, ¿no? No, hermanos. No digo que no duela, no digo que no se sienta uno triste por algunas situaciones que uno pasa, pero eso no define
no debe definir nuestra relación con Dios. Nuestra relación debe seguir perseverando y soportar. Decir, Señor, estoy pasando este momento difícil en mi vida, pero yo sigo con la mirada puesta en el autor y consumador de mi fe, que eres tú. Y nosotros debemos amar a Dios, hermanos, sobre todo. Sobre todo. Porque Jesús dijo, el que no aborrece a padre y madre no es digno de mí. ¿Qué quiere decir ahí? El que no me ama más a mí que a su papá, a su mamá o a sus hijos, no es digno de mí. No es digno de mí. Nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas, sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, sobre nuestros hermanos, sobre nuestros padres. Porque el que no lo hace, no es digno de Él. No es digno de Él, hermanos. Mientras estemos en el mundo, pasaremos muchas cosas, hermanos. Pero Jesús dijo que Él venció al mundo. Y esto se refiere a todo pensamiento, circunstancia que se pueda presentar en este mundo mientras vivamos aquí. Santiago 1:4 dice esto, ya voy terminando, hermanos. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, dice, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí después, hermanos, de adquirir la paciencia, que ya dijimos que es perseverar, soportar y resistir, tendrá su obra completa, dice Santiago, en cada uno de nosotros, la cual dice Santiago que será perfecta. Y perfecta no está hablando de una perfección humana, sino que está hablando que seremos más maduros. O sea que creceremos más en el Señor, nuestra fe será más sólida, nuestra confianza, porque ya entendemos que la aflicción y la prueba son parte de nuestra vida. Son parte de nuestra vida. Un ejemplo, hermanos. José fue despreciado por sus hermanos, vendido por sus hermanos, fue esclavo, acusado falsamente de querer abusar de una mujer, fue puesto en prisión. Y dice la palabra que en todo eso Dios estaba con él. A ver, explíqueme eso. Dios estaba con él. ¿Por qué, hermanos? Porque a pesar de las circunstancias difíciles, José siempre se guardó. Nunca dudó. Aún en las circunstancias difíciles que pasó José, él siguió viendo al autor y consumador de su fe, que era Dios. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, hermanos. Que en la situación difícil que usted y yo podamos pasar, permanezcamos firmes. ¿Para qué? Para que así como Dios estuvo con José, también esté con nosotros, hermanos. Usted sabe la historia de José, cómo termina, ¿verdad? Cómo terminó. Pero debemos permanecer firmes en él, hermanos. Si usted no lo hace, miren, de verdad, la vida de José es una bendición poder leerla. En serio. Yo creo que cualquier otro se hubiera amargado. Cualquier otro hubiera renegado. Cualquier otro lo hubiera hecho. Pero no, él no lo hizo. Él permaneció firme. Y Dios recompensó lo que él hizo. Y Dios va a recompensar si en la situación difícil que usted o yo pasemos, permanecemos fieles a Él. Dios va a recompensar y va a responder a la oración que usted está pidiendo o a lo que usted está pasando. Si usted o yo estamos pasando por momentos difíciles, no dude que Dios está con nosotros o con usted. Si es que estamos viviendo una vida agradable delante de Dios. Pregunto una vez más, ¿será que Dios hubiera estado con José si hubiera tenido un comportamiento que no le agradara? Claro que no. Es necesario examinar nuestras vidas, hermanos. Es necesario examinar nuestras vidas. Y yo quisiera terminar con un salmo, hermanos. Vamos al Salmo 34, por favor. Al Salmo 34. Me dice cuando ya lo tenga ahí, por favor. Salmo 34. ¿Ya lo tiene? Ok, vamos a leerlo despacio, hermanos. Usted me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, bendeciré a Jehová. ¿Dónde dice? En todo tiempo. ¿Ese todo qué es, hermanos?
Todo. Todo. Que no me quiere mi esposa. Debe alabar al Señor. Que estoy pasando este momento difícil. Debe alabar al Señor. En cualquier circunstancia que usted o yo podamos estar pasando o que vayamos a pasar en el futuro, dice aquí su palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Pablo escribe en Tesalonicenses y dice: dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Pablo dice más abajo: dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, que en medio de la situación difícil usted agradezca. Le duele, yo sé que le duele, pero dé gracias a Dios. Agradézcale, dígale: Señor, gracias, gracias por lo que estoy pasando. Yo voy a confiar y yo voy a esperar en ti, Señor. Esa debe ser la oración de un hombre, de una mujer que conoce a Dios, que sabe que Dios permite las aflicciones para formar el carácter en cada uno de nosotros, para que podamos crecer en Él. Por eso Dios permite las circunstancias difíciles. Yo quisiera que usted se ponga de pie, hermano. Vamos a terminar. Y voy a seguir leyendo este verso 34 de Salmo 34. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dice: su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová, dice, se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y esto último, hermanos, me bendijo tanto leerlo. Y dice el salmista: esta es la actitud, hermanos, que siempre debemos tener delante de Dios. El salmista termina este verso diciendo: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Esta es la actitud correcta con la cual nosotros debemos venir delante de Dios cuando estamos pasando momentos difíciles. Clamar a Él, saber que todas las respuestas a nuestros problemas pueden venir por Él. Él puede responder nuestra necesidad, nuestra angustia, nuestra necesidad, nuestra aflicción. Él es el único, hermanos, que puede hacerlo. Es el único, hermanos. Les pedimos a todos por allá.